Excelente. Le agradezco, por ahí me están dando una referencia del tema de salud. Le agradezco, es que realmente todavía estoy en vistas de saber qué es lo que ocurre. Luego les comento un poco más. Vuelvo nuevamente a compartir pantalla. Ahora sí estamos grabando, ¿no? ¿Sí se está grabando? Aparece el anuncio, ¿no? Sí, sí, ya se está viendo también. Excelente. Ya. Lo que quiero empezar la sesión de hoy, por algunas consultas que me han hecho de la última sesión que tuvimos, es brindar un apunte respecto del tema de muestreo. Este no es un apunte que pretende profundizar en la lógica de cómo se realiza un muestreo. Es un apunte bien operativo que les garantizo les va a servir de mucha utilidad para hacer este proceso de generar muestras probabilísticas, ¿ya? Entonces, sabemos que la población, referida en términos estadísticos, también se la puede denominar como un universo o colectivo. Perdón, no sé si está avanzando la presentación. Creo que no está avanzando. No sé si se ve que esté avanzando, esté transcurriendo entre diapositivas. Creo que sí, ¿ya? Ya, a ver, seguimos. La población, en términos estadísticos, también llamado universo, es un colectivo que da el conjunto de elementos de referencia. A cada uno de estos elementos de referencia generalmente se les relaciona como unidades observacionales. Podemos no siempre relacionar a personas como un universo de estudio, sino también se pueden relacionar conjunto de personas, empresas, objetos, entidades, familias, países. Generalmente, cuando se enlaza al total de las unidades observacionales, se habla de un censo. El censo es el conteo de todas las unidades observacionales de un universo, de una población. Solamente por propósitos de notación, se utiliza la letra N mayúscula para dar cuenta del total de las unidades observacionales de una población, de un universo. Por ejemplo, si estamos hablando del total de población dentro de nuestras fronteras del estado de Bolivia, estaríamos relacionando a los 11.7 millones de habitantes, ¿no es cierto? Por tanto, el N mayúscula sería 11.7 millones. Examinar a toda la población no siempre es posible, no siempre es viable. Hemos hablado de este aspecto cuando relacionamos el tema del censo, la encuesta, donde damos cuenta que un censo es sumamente costoso, que resulta que un censo da cuenta de esas transiciones demográficas que permiten ver cómo habría cambiado la población en una década. Por tanto, no se realizan año tras año, sino se espera un tiempo prudente. Decíamos 10 años, es un tiempo que puede darnos más o menos una cabida de pensar cómo han cambiado ciertas características sociodemográficas, económicas, culturales de un país. Por tanto, el último censo realizado en Bolivia, estamos hablando de población y vivienda de 2012, se presume que este año iría a haber un siguiente censo en ese lapso de una década para conocer cómo habría evolucionado ciertas características de la población. Por ello, como no se puede realizar censos de manera rutinaria, ni siquiera en una periodicidad anual, ni siquiera esperando un lustro, es que se da cuenta de un proceso estadístico que es el muestreo. El muestreo es una aproximación a la población objetivo. Se está hablando, se está relacionando de un subconjunto que idealmente debería tener las mismas características de la población en general, del universo. A este subconjunto, a la muestra, si yo denotaba a la población total con N mayúscula, a la población reducida, a esta selección que yo voy a realizar, voy a denotar con la letra N minúscula. La población objetivo, lo que se quiere ver, va a dar cuenta de ciertas características, ciertos atributos
que sean generalmente direccionados hacia la toma de decisiones. Si estamos hablando de un censo, por decir algo, un censo de población y vivienda, muchas de las características que se relevan en ese proceso estadístico de gran envergadura va a dar cuenta de política pública de salud, educación, empleo y otras características de interés que den cuenta de una pauta cuantitativa para tomar decisiones. Se debe explicitar las unidades de análisis, trátese de un individuo, de un hogar, de una empresa, de una familia, de un país o lo que corresponda, que permita verificar quiénes van a estar considerados dentro de esa muestra y a quiénes se los va a excluir, diferenciando de una población de estudio. ¿Qué quiero decir con esto? Vean que he marcado con dos colores distintos, he puesto con un color rojo población objetivo, que es a quién se toma el dato, y la población de estudio, que es la población de la cual voy a analizar efectivamente lo que estoy relacionando con este relevamiento de información. Por ejemplo, si digamos yo quisiera conocer sobre la intención de voto de unas próximas elecciones presidenciales, y resulta que yo hago, como se lo hace con muchas consultoras que dan cuenta de intención del voto, hacen una consulta telefónica y preguntan, ¿no? Pensemos es una consulta telefónica por teléfono celular, ¿no? Y les llega la llamada y les dice, ¿será que usted me puede relacionar cuál es su elección presidencial para las siguientes elecciones, para las elecciones venideras? ¿Cuál podríamos presumir que es la deficiencia de esa forma de tomar el dato? ¿Qué piensan que podría ser una debilidad de hacer una consulta? Pensemos que no se trata de elección de voto, de cualquier tipo de consulta que se pueda hacer, donde solamente se está considerando a llamadas telefónicas. ¿Cuál será la debilidad de ese tipo de procedimiento estadístico que trata de relacionar consulta a diferentes unidades observacionales? ¿Habrá alguna debilidad? ¿Qué piensan ustedes? Sí, puede haber un tema de rechazo, como dice Estela, que uno llama, quiere hacer la consulta y cuelga. Esa es una opción. No se estaría eligiendo a las unidades observacionales en atención a las características que nosotros quisiéramos estudiar. Creo que por ahí podría ser una de las debilidades. Ya, ese puede ser otro hecho, y está bien, lo sumo. Me dice por ahí Francisco, poco sería, ¿qué está relacionando con poco sería, Francisco? En el sentido de poco formal, ¿no? Si alguien pregunta, no tiene la formalidad que debería, ¿no? Ya, puedes relacionar un tema de formalidad, comprendo. Y este es un elemento bien importante lo que relaciona Francisco. Yo les decía, en Bolivia, así como en gran parte de los países de los llamados tercer mundo, existe una cultura estadística bastante venida menos, por decir algo. Yo tengo la experiencia de haber trabajado en el Instituto Nacional de Suecia y resulta que en lugar de hacer censos, se hace consultas telefónicas para poder actualizar los registros administrativos de toda la población. Y es bien interesante porque resulta que el Instituto Nacional de Estadística manda una nota, una carta o un correo electrónico al destinatario para decirle el viernes 22 a las 10:55 usted debe estar frente a su teléfono para esperar a que nosotros le hagamos la consulta y por favor tome todos los recaudos que ello conlleva, ¿no es cierto? Uno presenta la carta a su empleador, a la empresa en la que trabaja y sabe que tiene el momento libre
para que se siente frente al teléfono y no haga otra cosa sino esperar la llamada telefónica del Instituto Nacional de Estadística. Eso es poco probable en el caso de Bolivia, ¿no es cierto? Porque no existe la cultura arraigada que nos dé cuenta de la importancia de las estadísticas para poder relacionar política pública. Por eso es que se obliga al país a parar por un día y que por una normativa, ¿cómo se dice esto? Un estado de sitio, por alguna reglamentación que se brinda, la persona tiene que esperar en su casa hasta que venga un empadronador y cense el hogar y de ahí puede hacer sus actividades con ciertas restricciones, ¿no es cierto? Eso es lo distinto de una consulta telefónica. Pero más allá de eso, ahora se ha hecho un poco más convencional el tener la comunicación activa mediante el teléfono celular. Todos, casi todos se podría presumir que tienen un teléfono celular. Pero la pregunta es, ¿y los que no tienen? ¿Y qué pasa con las personas si estamos hablando de un teléfono fijo? Los hogares que no cuentan con un teléfono fijo. O resulta que podré identificar a la persona que yo llame a un teléfono celular y resulta que su línea es una línea prepago y es una línea que es simplemente ocasional y que no brinda los datos fidedignos para identificar a la persona que está relacionando la respuesta que yo estoy solicitando, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de desfases pueden generar ciertas perturbaciones en la toma del dato. Entonces, el muestreo tiene que ser cuidadoso, procedimentalmente hablando, para saber cuál es la población objetivo en distinción de la población de estudio. Es sumamente cuestionado, y yo lo he visto con evidencia, con conocimiento de causa, que una consultora resulta que se pone a dar cuenta de cierta intención de voto a las afueras de un supermercado. Y resulta que a las 10 de la mañana, a las personas que van pasando, tiene ahí su tablero. Señor, ¿le puedo hacer una consulta? Y va pidiendo ahí el que muchos le dicen, no, estoy apurado, ¿no? Y se va pasando. Y hay alguno que otro que tiene el tiempo y va respondiendo a la consulta. ¿Qué debilidad hayan en ese tipo de consulta? ¿Piensan que hay algún tipo de debilidad? ¿Qué podría ocurrir? Que quiero hacer la analogía con el tema del teléfono. ¿Dónde está la debilidad en ese tipo de consulta? Del encuestador que se para a las afueras del supermercado y empieza a preguntar a la persona que va pasando, señor, ¿me ayuda con esas preguntas? Y alguno que otro responde. ¿Qué falla ahí? No habría una representación de la muestra, ya que si se está parando en un supermercado, las personas que van a ir a ese supermercado van a ser las que vivan alrededor de la zona. Fabuloso. Ese es un primer elemento. Lo que dice Misaín es muy claro, ¿no es cierto? No estoy persiguiendo representatividad, porque de pronto hay un elemento que quiero que esto lo relacionen, por favor, para la explicación que voy a brindar en un momento más. Sesgo de selección. Si resulta que hay una persona que está cuestionando en las afueras de un supermercado, ¿no es cierto? Supermercado tiene un alcance simplemente a un grupo poblacional, no al todo. Sumado al hecho de que estamos hablando a las 10 de la mañana yo estoy trabajando, yo estoy en mi fuente de trabajo, entonces a mí nunca me va a consultar, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de sesgos va a generar datos que no brinden un espejo de la realidad, que brinden elementos sesgados, que de pronto va a distorsionar muchos de los aspectos que luego, no sé, pues no deban ser considerados como un referente. A mí me apena mucho relacionar este tipo de elementos anecdóticos que son presentes dentro de nuestra realidad boliviana, que resulta que se publican los resultados en difusión de una televisora nacional y dan una parafernalia con el 95% de confiabilidad. Los resultados a nivel nacional y dan un tamaño de muestra.
Vean los resultados del tamaño de muestra que se ha tomado de esta manera con sesgos de selección tan deliberado y tamaños de muestra tan reducidos, y de pronto dan cifras, ¿no es cierto? Con el 30 y tantos % para el candidato azul, con el 25% para el candidato rojo, con el 15% para el candidato amarillo. Eso es, en otros países que tienen normativa estadística, eso es cárcel. Eso es cárcel. Eso no se puede hacer, porque uno está a través de los resultados que estadísticamente parecieran haber logrado cierta rigurosidad, está generando una tendencia hacia la animosidad, hacia la percepción, hacia la decisión que va a tomar un elector, un votante, si fuera el caso, ¿cierto? Entonces, por eso es que debe existir cientificidad en la forma como se seleccionan las unidades observacionales. Ya, yendo un poco más allá, el sesgo de selección es lo que les relacionaba, que va a ser una diferencia sistemática entre la población objetivo y la población de estudio. Cuando existe una gran discrepancia entre las personas que quiero analizar y las personas que verdaderamente analizo, entonces los resultados empiezan a distorsionarse de la realidad. Voy a relacionar algunos tipos de muestreo, los más convencionales, a razón de que podamos comprender este proceso estadístico. Y voy a hacer un ejercicio práctico con este tipo de muestreos. El primer tipo, de los más convencionales, es el muestreo sin reposición, donde las unidades muestrales, las unidades observacionales, se seleccionan solamente una vez. Imagínense que estoy hablando de que yo tengo una bolsa negra y a toda mi población yo las tengo con una ficha, con un bolillo, ¿no es cierto? Entonces todos los bolillos los meto en la bolsa negra y hablo de un muestreo sin reposición porque voy sacando ficha a ficha y voy contando cuál es la ficha que voy eligiendo para lograr una muestra representativa. Voy a enlazar otros elementos más. Cómo es que se selecciona ese tipo de bolillos y cuál debería ser el tamaño óptimo de bolillos en función del total de la muestra. Pero eso va un poquito más adelante. Las encuestas de intención de voto generalmente requieren ver solamente una vez a cada unidad observacional. ¿Recuerdan lo que les decía? Equipos Mori, perdón, no debía decir la consultora ya, pero realmente estoy muy encontrado con ese tipo de consultoras. Llama telefónicamente y dice, hace la consulta de la intención de voto. ¿Qué elimina en ese llamado de que no vuelvan a llamar nuevamente a mi número celular? O que no llamen a mi segundo número celular, que hay muchas personas que tienen 2, 3, 4 números celulares registrados a su mismo nombre. Entonces quiere decir que existe la posibilidad de que una persona relacione la intención de voto por el mismo candidato 2, 3, 4, 5 veces. Mal, ¿no es cierto? Por eso digo que ese tipo de muestreos deberían tener alguna penalidad. No pueden realizarse de esa forma. Así como he relacionado un muestreo sin reposición, también se puede relacionar muestreos que en su diseño necesiten que la unidad observacional vuelva a ser contada. Las unidades muestrales se seleccionan por lo menos una vez. El ejemplo de la bolsa negra. Todos los bolillos adentro, selecciono, veo cuál es el número, le hago la consulta y la vuelvo a meter a la bolsa. Cuestión es que vuelvo a batir la bolsa y vuelvo a seleccionar un nuevo número y existe la posibilidad de que el número que anteriormente salió vuelva a salir nuevamente. ¿Cuándo se dan ese tipo de muestreos? Por ejemplo, existen las encuestas que hace la autoridad ASFI, ¿no es cierto? Del tema financiero, donde se puede consultar el tiempo que una persona tarda en hacer la cola en el banco, ¿no es cierto? Entonces una persona puede estar esperando al cajero, le da una fichita, ya generalmente ahora no se hace colas, a pesar de que si hay una aglomeración, uno no espera sentado, pero hay un tiempo de espera, ¿no es cierto? Entonces, la ASFI penaliza cuando resulta que se ha aglomerado tanto el banco que una persona no debería esperar más de media hora. Entonces, va contabilizando si en cada operación que realiza, el tiempo de espera sobreexcede
el límite presumiblemente que debería cualquier persona razonablemente esperar, ¿no es cierto? Entonces, no importará si yo voy 2 veces en el día al banco, simplemente lo que sí importa es cuánto tiempo esperado, entonces el muestreo con reposición sería apropiado para este tipo de ejemplo. Así como estoy relacionando el muestreo con reposición y sin reposición, también voy a relacionar otros tipos de muestreo donde la unidad muestral va a ser una unidad individual de observación o una colección de unidades no coincidentes tomadas de una población. Es importante pensar que uno de los elementos fundamentales para tener un muestreo probabilístico es contar con un listado completo de todas las unidades observacionales. Si no se tiene un listado completo de todas las unidades observacionales, no se puede tener la probabilidad de selección de cada una de estas. A ese listado completo es lo que en muestreo se conoce como el marco muestral. Entonces, el censo, una de las tareas implícitas que generalmente no se las relaciona de manera abierta, es que va a dar un listado completo de los 11.7 millones de habitantes al momento de la toma del dato. Tenemos el listado completo de todas las personas que existen a 2012, pensamos a diciembre de 2012, para ese año, para ese momento. Entonces, yo puedo tener la probabilidad de selección de cada una de esas unidades observacionales porque tengo el listado completo. Entonces, mucho ojo, por favor. Quisiera que eso lo apunten en sus notas con este apunte remarcado. Para hacer un muestreo probabilístico, se requiere tener un marco muestral. Si yo no tengo un marco muestral, no puedo hacer un muestreo probabilístico. O tenerlo o generarlo, porque hay otras ocasiones donde yo puedo hacer un marco de áreas, donde yo puedo hacer un conteo in situ en el lugar de las unidades observacionales, pero debo contar a todas las unidades observacionales y de esa forma recién hacer mi selección. Si yo no tengo el listado completo del total de unidades observacionales, no puedo hacer un muestreo probabilístico. ¿Por qué les doy este apunte? Parte de mis funciones, que son ser revisor, jurado o en algunos casos tutor de tesis, me llegan investigaciones donde presumiblemente habrían realizado un muestreo probabilístico. Me muestran una formulita, me dicen, he utilizado esta fórmula y de esta forma he calculado el tamaño de muestra. Y yo les consulto, ¿y tu marco muestral? No tengo marco muestral. Entonces, no has hecho muestreo probabilístico. Eso es de lógica, ¿ya? Debe existir un listado completo del total de unidades observacionales para poder tener la probabilidad de selección de cada una de estas y de esta forma lograr luego el muestreo, la probabilidad de selección, el inverso de la probabilidad de selección se va a convertir en lo que nosotros conocemos en el SPSS como el factor de expansión. Les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan del SPSS? ¿Qué hacía el factor de expansión? ¿Qué hace el factor de expansión? Extrapolar al tamaño muestral, al tamaño poblacional. Tamaño poblacional. ¿Cómo? ¿Cómo extrapola? ¿Quién me puede dar un ejemplo más o menos? ¿Cómo hacíamos con el SPSS? A ver, para orientarles un poquito, para recordar. Si yo veo los datos sin factor de expansión en el SPSS y tabulo cualquier resultado, pensemos área urbana rural por sexo, y saco el total de resultados, el total de las observaciones da los 37,000 y no sé cuánto, ¿no es cierto? Muestra. Y luego yo agarro la balanza e incluyo el factor de expansión. Al momento que incluyo el factor de expansión, de los 37,000, se expande a los 11.7 millones de habitantes. Eso es lo que hace el factor de expansión. Por tanto, si yo no tengo un marco muestral completo que me permita lograr la probabilidad de selección de cada una de las unidades observacionales,
yo no puedo construir el factor de expansión y por tanto no puedo hacer inferencia estadística. No puedo ir de la muestra hacia la población como lo hacíamos en el SPSS. Entonces, ese es un ojito muy importante. Tiene que cuidar ese elemento. Freddy me dice, estima determinada variable para la población en base a la muestra. Sí, está muy bien. Selvi me dice, el factor de expansión se aplica a una estimación poblacional. Sí, es lo que hacíamos, ¿no es cierto? Es brindar un peso que permita ponderar cada unidad observacional en función de su composición del total de las unidades observacionales. Lo vamos a ver en práctica en un momentito más. En un momentito más yo les refiero de qué trata todo esto. Sigamos algunos elementos más. El más convencional de los muestreos, el más utilizado, es el muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple es aquel proceso donde cada unidad observacional tiene la misma probabilidad de ser seleccionada. Operativamente hablando, se atribuyen números consecutivos y se da cuenta de una tabla pseudo-aleatoria que permita seleccionar del listado completo a las unidades observacionales que van a ser parte de la muestra. Les voy a mostrar un momentito más que relaciona con eso. Se hace un sorteo. Yo les voy a enseñar cómo se hace el sorteo utilizando una hoja de cálculo, ¿ya? Y vamos a hacer el muestreo, un muestreo aleatorio simple. Piensen, imagínense, no sé cuántos de ustedes han tenido alguna vez la oportunidad de jugar una lota, ¿no es cierto? Un bingo, donde tienen las bolitas, ¿no es cierto? De las bolitas enumeradas, y las bolitas enumeradas las meten en el bolillo, ¿no es cierto? Entonces empieza a dar vueltas y va sacando, ¿no es cierto? Y uno va anotando en su listado los números que van saliendo, ¿no es cierto? En este caso vamos a hacer análogamente un procedimiento similar, pero usando una tabla pseudo aleatoria. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una tabla pseudo aleatoria? ¿Ha escuchado hablar? ¿Conoce qué es una tabla pseudo aleatoria? La tabla de números aleatorios, licenciado. ¿Ya? ¿Cómo se saca una tabla de números aleatorios? Solamente conozco la forma como se puede lecturar la tabla de números aleatorios. Ya. Si yo quisiera generar en este momento 10 números aleatorios, ¿cómo hago? ¿Qué podría hacer? ¿Qué procedimiento utilizo? Se debe conocer en primera instancia el tamaño de la población. No. Le estoy diciendo, a ver, independientemente del tamaño de población, le estoy pidiendo en este momento, quiero generarme 10 números aleatorios. ¿Cómo lo hago? Se deben conocer los límites para poder saber Ya. Pensemos que tengo límites, voy a generar 10 números aleatorios de 1 a 10,000. ¿Cómo genero 10 números aleatorios de 1 a 10,000? Ya, más aún. ¿Cómo genero 100 números aleatorios de 1 a 10,000? ¿Cómo genero 1000 números aleatorios de 1 a 10,000? Perdón, disculpe. Sí, el 10,000 tiene 5 números. Entonces en las tablas aleatorias, 5 dígitos, en las tablas aleatorias vienen dígitos. Entonces yo voy seleccionando en función a mis límites, voy seleccionando los números de acuerdo al número de dígitos. Ya, conozco ese procedimiento. Yo hace muchos años he salido de la universidad. Imagínense cuando todo era en blanco y negro, ¿no? Y se hacía así. Pero ahora ya existe pues computadoras, ¿no es cierto? Ahora existe hojas de cálculo, existe, por algo estamos llevando un SPSS, ¿no es cierto? Entonces, debe haber una forma un poquito más moderna de poder hacer eso. Lo vamos a ver un momentito, ¿ya? Ya, he hablado del muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple decía, recordando, reiterando, tengo un listado completo, voy a generarme una tabla pseudo aleatoria, vamos a aprender cómo se genera una tabla pseudo aleatoria. Entonces, en función de la tabla pseudo aleatoria, delimito, digamos, cuál es mi rango, y en función de los rangos voy sacando números, el tamaño muestral de ese listado, de ese marco muestral completo. Así como existe el muestreo aleatorio simple, otro de los muestreos también bastante utilizado es el muestreo sistemático. En el muestreo sistemático, las unidades observacionales se seleccionan obedeciendo un ciclo.
obedeciendo un periodo. Se seleccionan cada un tanto. Les voy a mostrar cómo se hace procedimentalmente ello también. Perdón, Claudia me decía, las tablas pseudo-aleatorias son números generados en un proceso que parece producir números al azar, pero no lo hace realmente. ¿Por qué no lo hace realmente? Está bien, porque la palabra dice pseudo, ¿no es cierto? Cuando uno dice pseudo es que realmente no lo hace. ¿Por qué no lo hace realmente? ¿Por qué no aleatoriza realmente? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Por qué no es? ¿Por qué lleva la palabra pseudo? ¿Por qué pseudo? Ya, luego les doy la respuesta, ¿ya? Luego les doy la respuesta. Lo vamos a hacer en práctica, ¿ya? Que no les preocupe ahorita. Avanzo hasta donde estoy. Disculpe. Ya. Entonces, imagínense el muestreo sistemático, gráficamente hablando. Tiene esta lógica, ¿ya? Yo tengo al total de la población, que he dicho que denoto con N, y voy generando pequeños grupos, subgrupos. N1, N2, N3, N4, NN, los N grupos que yo requiera. Para eso requiero un algoritmo, requiero una fórmula que me diga cuánto va a ser el tamaño óptimo de muestra, ¿ya? Entonces, utilizando ese algoritmo, yo voy a saber cuál va a ser la conformación de mis pequeños grupos. Lo vamos a ver prácticamente en un momento. He dicho muestreo aleatorio simple, he dicho muestreo sistemático, y un tercer muestreo, también bastante utilizado, es el muestreo estratificado. El muestreo estratificado hace una separación de las unidades muestrales en grupos distintos, pero homogéneos al interior. ¿Qué quiero decir con eso? Son grupos que pueden ser heterogéneos entre sí, los rojos, los azules, los verdes, los naranjas, pero al interior son muy parecidos, los naranjas, los rojos, los azules, los verdes, ¿no es cierto? Los estratos deben ser mutuamente excluyentes, es decir, un naranja no puede pertenecer a un azul porque es naranja, un verde no puede pertenecer a un rojo porque es naranja, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa es la lógica, ¿no es cierto? Son mutuamente excluyentes. Entonces, piensen en este ejemplo ilustrativamente hablando. Tenemos la comunidad B, perdón, comunidad A, comunidad B, comunidad C y comunidad D, ¿no es cierto? Son grupos que al interior son muy parecidos, pero entre grupos son bastante, son heterogéneos, son distintos, son diferenciados, ¿ya? Esa es la estratificación, es un muestreo estratificado. Así como existe el muestreo estratificado, existe el muestreo por conglomerados, donde se da la separación de las unidades muestrales en grupos que son iguales. Este es el concepto distinto al anterior, pero son bastante heterogéneos al interior. Generalmente, cuando se habla de conglomerados, se relaciona divisiones geográficas que tienen alguna demarcación natural. Por ejemplo, aquí en el departamento de La Paz, en el municipio de Nuestra Señora de La Paz, existe una demarcación clara entre la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz. Es una demarcación geográfica. En la ciudad de La Paz, como debe haber en cualquiera de las ciudades, existe una demarcación también geográfica que espacialmente uno la puede relacionar con ciertos distritos, macrodistritos. Pero convencionalmente uno relaciona zona norte, zona sur, ¿no es cierto? Entonces, periferia, ¿no es cierto? Va vinculando ciertos espacios geográficos diferenciados. Gráficamente, miren cómo se relaciona esto, ¿no es cierto? Piensen que estamos hablando, áreas están diferenciados por sección, ¿no es cierto? Entonces, tengo sección 1, sección 2, sección... Son base de marcación que en cierta forma da cuenta de distinciones, de divisiones geográficamente naturales, ¿no es cierto? Los del norte, los del sur, los del este, los del oeste, ¿no es cierto? Entonces debe haber cierta demarcación que me permita hacer una distinción entre unidades observacionales. Existen otros tipos de muestreos, se habla de muestreos complejos, cuando relacionan los muestreos que anteriormente les he presentado en cierta combinación conveniente. Por ejemplo, muestreos bietápicos, que en una primera etapa hacen, por decir algo, un muestreo aleatorio simple, y en una segunda etapa hacen, sobre el muestreo aleatorio simple, un muestreo sistemático. Se hace más de una etapa, pensemos unas 3 etapas, donde primero es estratos,
luego de estratos viene muestreo sistemático, y luego de muestreo sistemático, muestreo aleatorio simple. A partir de 2, 3, 4, lo que corresponda, se dice multietápico y se relaciona con muestreos complejos. La lógica de por qué hacer muestreo es algo que hemos relacionado con lo del SPSS y el factor de expansión, porque yo quiero ir de la muestra hacia el total de población. A eso se llama, bueno, solamente cuando verifico la muestra, hablo de estadística descriptiva, y cuando voy de la muestra hacia la población, hablo de estadística inferencial. Entonces yo voy a inferir resultados de la muestra hacia el total de la población, ¿cierto? O inferencia estadística. Así como hay muestreos probabilísticos, que esto voy a empezar a ver desde el día lunes, también existen muestreos no probabilísticos. Los muestreos probabilísticos generalmente se los asocia con el enfoque cualitativo, pero no son de plena exclusividad del enfoque cualitativo. Algunos de los más utilizados, por ejemplo, por cuotas, el snowball, bola de nieve, o el deliberado. A ver, voy a explicar un poquito qué relaciona cada uno de ellos. Ninguno de los muestreos no probabilísticos permite hacer inferencia estadística, es decir, ir de la muestra hacia la población. Eso no se puede hacer. Por tanto, no persiguen representatividad. El muestreo por cuotas. ¿Qué es lo que es el muestreo por cuotas? Se busca una muestra que en sus características asemeje a ciertos elementos de la población. Por ejemplo, si digamos sabemos que en la población se compone por un 48% de hombres y un 52% de mujeres, entonces vamos a buscar que en la muestra se repliquen las mismas proporciones. Claro, la población está compuesta por los 11.7 millones de habitantes, ¿no es cierto? Y piensen que por razones diversas, yo solamente voy a utilizar para mi estudio de caso a 100 individuos. Entonces, de los 100 individuos, si sé que la población se comporta con un 52% mujeres, 48% hombres, voy a buscar que los 100 individuos tengan una composición similar. 52%, 52 personas de ellas sean mujeres y 48 personas sean varones, tratando de asemejar la estructura de la población del universo. No existe probabilidad de selección en este tipo de muestreo por cuotas, por tanto, no es posible lograr inferencia estadística. Y a ver, solamente por lograr comprensión de lo que estoy relacionando. ¿Por qué en este muestreo por cuotas no se puede hacer inferencia estadística? ¿Quién me puede dar una respuesta de lo que le estoy relacionando? ¿Por qué no se puede hacer muestreo? Perdón, ¿por qué no se puede hacer inferencia estadística? ¿Por qué no se puede ir de la muestra a la población? ¿Qué es lo que falla? Que este tipo de muestreo es más de carácter subjetivo y no se apega a ninguna de las reglas que establece especialmente la probabilidad. ¿Por qué no se puede hacer muestreo probabilístico? ¿Por qué no se puede hacer inferencia estadística? Ya está bien, los criterios están bien. Es subjetivo, no se apega a las reglas. ¿Por qué no se puede ir de la muestra hacia la población? ¿Por qué no se puede ir de los 37,000 a los 11.7? Dentro de los procesos de estimación estadística, licenciado, se requiere también las probabilidades de certidumbre que se puede asignar a un determinado, a una determinada inferencia. Y en este caso no tenemos esa probabilidad. Espectacular. Otra vez le pregunto, ¿por qué no se puede ir de los 33.7 a los 11.7 haciendo este procedimiento? Requisito, necesito tener el marco muestral. Si yo no tengo el marco muestral, el listado completo del total del universo, a pesar que yo tenga proporciones, diga 48% y 52%, eso no me dice nada. No me está diciendo absolutamente nada. Solamente sé que está compuesta así el universo. Pero como no tengo el listado completo, no puedo tener la probabilidad de selección de cada una de las unidades observacionales. Por tanto, no puedo construir el factor de expansión. Entonces, esto me ha ocurrido en tesis doctorales, que resulta, yo he hecho un muestreo probabilístico
Porque resulta que he visto las proporciones que me daba el Instituto Nacional de Estadística y he replicado a mi muestra las mismas proporciones que decía el Instituto Nacional de Estadística. Y yo les pregunto, ¿y el marco muestral ha seleccionado sus unidades observacionales del marco muestral? No. Por tanto, eso no es un muestreo probabilístico. ¿Ya? Lo vamos a relacionar eso con un ejemplo un momentito más para que se entienda plenamente. Dicen, perdón, una consulta. Le escucho. En estos casos, entonces, cuando no se puede efectuar este tipo de inferencias, ¿qué va a pasar entonces si es que aplicaríamos en un tema de investigación estos tipos de muestreo? ¿Se invalidan los resultados, Lisa? No, se sincera y se dice, mis resultados no tienen representatividad estadística. Mis resultados solamente son válidos para la muestra. No son válidos para la población. Muy bien. Ejemplo, si ustedes quieren utilizar sus resultados utilizando los datos de la encuesta de hogares, nada les limita para decir lo que yo estoy infiriendo viene de los 11.7 millones de habitantes porque la muestra seleccionada ha sido una muestra probabilística que ha hecho este procedimiento que estamos relacionando. Ha utilizado el marco muestral completo proveniente del censo de hogares, el censo de población y vivienda del 2012. Ha seleccionado aleatoriamente cada una de las unidades observacionales y ha logrado la probabilidad de selección, por tanto, ha construido el factor de expansión y ha podido hacer el proceso que permite ir de los 37.000 a los 11.7 millones de habitantes. Si yo no hago eso y en mi tesis digo, pero mi muestra es representativa, por más que esté defendiendo su tesis doctoral y esté en la última etapa, eso es un criterio para invalidar esa tesis. Salvo que lo diga sincera, ¿no? Mi investigación, lamentablemente, no ha hecho el proceso de selección probabilística, por tanto, mi investigación no puede, sus resultados, brindar representatividad al nivel del universo, al nivel de la población. Si lo dice así, excelente. La falacia inductiva de decir, pero mis resultados son estadísticamente significativos, pero no he hecho muestra probabilístico, error. Eso no se puede dar. ¿Sí? Gracias, licenciado. Una consulta, licenciado. Buenas noches. Adelante, Amanda, le escucho. Entonces, podemos concluir, a ver, yo entiendo, siempre tuve este concepto de que si no hacemos lo que usted dice, el diseño muestral, entonces la investigación o los resultados que arroje la investigación y mis conclusiones a las cuales yo pueda llegar no me van a servir de nada porque no habré hecho investigación científica. No. O es que, porque usted me dice, si yo utilizo el muestreo no probabilístico, no estoy utilizando el cuadro muestral, lo que está diciendo. Perdón, Amanda, disculpe, quiero hacer una distinción, disculpe que corte, pero sí, quiero hacer una dígame. distinción a razón de que esto no se confunda. ¿Recuerdan que el día, no me acuerdo, la anterior semana o hace un par de semanas, hicimos un ejercicio donde el SPCC, todos nosotros, los participantes de ese momento, que creo que éramos 27, 28, fuimos llenando nuestros datos. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? Sí. ¿No es cierto? Ya. Sí. La pregunta es inválido ese ejercicio que hemos hecho en la toma del dato? No es inválido. No. No es inválido. Les explico, ¿ya? No es inválido para ese conjunto analizado y solo para ese conjunto. Si estoy hablando de los participantes del diplomado en bla, 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 es válido como estudio de caso solamente para ese grupo. Si quiero decir los resultados que voy a lograr de esas 27 personas representativas para todo el departamento de Tarija, para todo el Bolivia, para todas las personas que estudian los diplomados en Bolivia, error, eso no. Los resultados son válidos, sí y solo sí, para esas 27 personas. Pare de contar. ¿Me doy a entender?
Sí, se entiende, porque la delimitación del el alcance del trabajo de investigación es lo que me va a definir mi universo, ¿no es cierto? Sí, Y en función, en sí. este caso, estamos hablando de los estudiantes del diplomado de tarea, Sí, Está bárbaro, pero a lo que yo digo, yo siempre, o sea, es lo que yo entendí siempre, que si yo no tengo un diseño metodológico sí. que esté ajustado a lo que me dice cómo tiene que hacerse, cómo se tiene que definir, encontrar las unidades de estudio, Sí. mi universo, extraer mi muestra, utilizar las probabilidades, definir con qué margen de error voy a trabajar. Ujú. Entonces, si no utilizo esto, mi investigación no estaría siendo, ¿cómo le podría decir? ¿Científica? No ¿Está ten... utilizando el método Sí, científico? Ya. del método científico estoy hablando. Y ahí hay un gran depende, Amanda. Y le explico por ¿Ya? qué. Y esto va para todos, ¿ya? Yo les comentaba, no sé si les he contado esta experiencia. He sido tutor de una tesis doctoral, es una tesis de una ecuatoriana, que ha hecho un estudio de caso, por favor tómenme en cuenta, de personas de la tercera edad con dificultades de aprendizaje en el nivel de educación superior, es decir, que estaban estudiando en la universidad después de los 65 años, ¿ya? Su estudio de caso eran de 10 personas, ¿ya? Ese estudio deliberadamente no estaba persiguiendo representatividad alguna. ¿Qué quiero decir con esto? No estaba persiguiendo de que mi estudio va a representar los resultados para todas las personas de la tercera edad o para todas las personas de la tercera edad del departamento de X. No sé, ya, no me estoy inventando, no era la delimitación. Lo que buscaba ese estudio es que en sus 10 estudios de caso, las 10 personas consultadas, explorar cuáles eran sus dificultades de aprendizaje de manera profunda. ¿Ha utilizado el método científico? Sí, pero lo ha utilizado de una forma no cuantitativista. Ha utilizado una cualitativización del objeto de estudio. Que por favor, ahí quiero que me tengan pausa, porque decía, a partir del día lunes, yo les voy a dar el otro espectro, ¿no es cierto? Todo lo que hemos visto hasta ahora es cuantitativizar, números, representatividad estadística, inferencia deductiva, teoría. Esa es una forma de hacer investigación científica. Pero les voy a mostrar a partir del día lunes, vamos a dar la vuelta a la moneda, les voy a mostrar, hemos visto ahorita el número, les voy a mostrar el sello, y les voy a mostrar que sello también permite hacer investigaciones científicas muy rigurosas, en algunos casos incluso más rigurosas que una cuantitativa, pero utilizando otra mirada de las cosas, otra lógica. No persigue representatividad, no da cuenta de muestreos probabilísticos, no da cuenta incluso de cifras, de cuantías, pero va a dar otra tónica, va a buscar data sustantiva, va a buscar profundidad en lugar de representatividad. Entonces, sé que ahorita le estoy dejando como que con una respuesta a medias, pero el lunes voy a empezar a abordar un poquito mejor este otro elemento. ¿Sí? ¿Si me permiten? Buenas noches. Se entiende, licenciado. Adelante, Meterio, le Gracias. escucho. Tengo una duda aquí. En este tipo de investigaciones, la muestra es muestra. Lo que hemos hecho en la primera clase, se ha tomado una muestra de 29 personas, más o menos 1, 2. Eso es un trabajo real. Eso es una muestra. Desde mi punto de vista, hay definición estándar poblacional y muestral. Entonces, tranquilamente puedes trabajar con la distribución desviación estándar muestral, poblacional. Poblacional. Perdón, Emeterio, un elemento, si me permite ahí, solamente para aclarar el punto, y está bien lo que usted está relacionando. Y les pregunto a todos, tal vez usted me pueda responder a la consulta. Si estoy relacionando estudio de caso de los estudiantes del diplomado y analizo las 27 personas, ¿es una muestra o es un censo? No lo he entendido. No es una muestra. No es una muestra, ¿no es cierto? Es una estimación. Estoy haciendo un censo. Estoy considerando a todas. Ya, al margen de eso, aquí
yo agarro la calculadora de Casio, lo que tengo. Ahí te da los parámetros de la desviación estándar, poblacional y muestral. Todos los investigadores tenemos que estar seguros con qué trabajar. Por eso yo decía en las distribuciones con cuál vamos a trabajar. En este Perdón, no sé si solamente es el caso mío, pero he ido perdiendo lo que me estaba diciendo Emeterio. No sé si sí, solamente soy yo. la consulta era lo siguiente. ¿Se escucha? Ahora se Se le escucha mejor. Ya, la consulta era lo siguiente. Yo tomo una muestra, sea cuantitativa, cualitativa, una muestra. Puede ser de 30, 40, ¿no es cierto? Pero eso lo proceso no solamente en el SPS, puedo procesar en diferentes softwares que hay de estadística. O lo más sencillo, puedo procesarlo eso en una máquina del colegio que todos tenemos, el Casio, llámese 3600. Ahí te va a salir dos desviaciones estándar. Ahí. Vas a introducir los datos, te va a salir desviación estándar muestral y poblacional. Y hay, ¿cómo es aparte? Porque eso ya está programado, ¿no es cierto? O sea, una máquina, una calculadora es una caja negra, pero ya está calculado. Si es una muestra, uno está seguro, yo voy a tomar desviación estándar muestral. Si no, pues tengo que tomar lo que es poblacional. Entonces, ¿cómo encaja de si eso era la consulta? Tiene que estar eso bien explícito, ¿no es cierto? ¿Cuál vas a anotar? Porque si no, estamos perdidos, si no, nos va a crear incertidumbre, ¿no es cierto? Eso era, ¿nos puedes explicitar? Sí, pero mil disculpas, pero no he entendido la consulta. Voy a tratar no sé si es que alguien me puede ayudar, voy a tratar de Tal vez lo puedo aclarar. comprender. O sea, lo que trabajamos a ver, hay música y fiesta, creo, en otro lado. A ver, cuando trabajamos con muestras, nosotros prácticamente los de ciencias exactas, hasta 30 datos, tomamos otra distribución, ya no nos basamos en la normal. Eso lo voy a agarrar bien sencillo, ¿no es cierto? No podemos manejar, como decías, porque el número de datos tiene que tender a infinito, tiene que ser grande, ¿no? Eso era una de esas clases, preguntaba, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta era bien sencillo, cuando nosotros estamos trabajando con datos, ¿cuál de las desviaciones estándar voy a tomar? ¿No es cierto? Voy a anotar. Eso era la consulta, ¿no? Porque uno tiene que estar seguro. Hablando de estas estimaciones de las investigaciones cualitativas, ¿no? Gracias. Ya, a ver. La investigación cualitativa no maneja cifras. Ya, entonces ahí definitivamente no estamos relacionando cuantías, ¿no? No se calcula desviaciones estándar, por un lado. Vamos a hablar de eso un poco más allá. Si estoy relacionando muestreos no probabilísticos, estoy dando cuenta de cómo se seleccionan las unidades observacionales. Eso, por un lado. Por otro lado, recuerdan, y ahí voy a analogizar con lo que hemos hecho con el SPSS. Si yo hacía, no sé, pues una tabulación cualquiera de edades, por decir algo, ¿ya? Y de las edades, saben ustedes el procedimiento, yo calculo en una ventanita y digo, calcúleme la media, la moda, la desviación estándar, la varianza, etcétera, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿estoy trabajando con la muestra o estoy trabajando la población? Si no uso factor de expansión y estoy trabajando con los 37,000 y tantos, muestra. Por tanto, va a calcular ahí los estadísticos provenientes de la muestra. Si yo estoy trabajando con factor de expansión y estoy logrando los resultados con los 11.7 millones de habitantes, entonces eso es poblacional. Entonces ahí voy a calcular otros estadísticos, medio, desviación estándar y lo que corresponde. Entonces ahí es la distinción que existe. Ningún muestreo no probabilístico permite
inferir de la muestra de la población. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que les decía, no existe factor de expansión. Lo que les decía, en el caso de nuestro ejemplo de los 27 estudiantes, de los que somos parte de esta sesión, de este módulo. 31. 31, ya. ¿Puedo lograr inferencia estadística? No. ¿Por qué? ¿Inferencia estadística hacia qué? ¿Hacia el total de los estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno? Ya, pensemos que el total de los estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno son, no sé, 3,000 estudiantes. Me estoy inventando cifras, ¿ya? Son 3,000 estudiantes. Entonces, debía haber hecho el proceso inverso. De los 3,000 estudiantes, pensemos que tengo un listado completo de los 3,000 estudiantes, sus nombres, apellidos, puedo contactarlos. Entonces, yo hago una selección de los 3,000 estudiantes, saco un tamaño óptimo de muestra, que piensen que de los 3,000, me voy a inventar, sean, no sé, 200 estudiantes. Esos 200 estudiantes, según el muestreo que he dicho, sistemático, estratificado, conglomerados, muestreo aleatorio simple o el que corresponda, tengo que buscar la forma de cómo extraerlos aleatoriamente para lograr su probabilidad de selección. Si yo no hago eso, no puedo inferir de la muestra hacia la población. Ya, voy a hacer ahí una pausita para no meternos en esta discusión sin respuesta, para irnos a la parte práctica, y en la parte práctica voy a dar nuevamente la explicación para que logremos entender. ¿Ya? Vamos a volver sobre eso. Perdón, Liz, Ya. perdón que la Adelante. interrumpa. Una consulta más. En la mayoría de los trabajos que nos podríamos plantear como investigación, especialmente en el área de economía, cuando queremos estudiar algunos mercados, cuesta mucho definir la población objetivo. Entiendo. Y en esos casos, ¿qué tipo de muestreo podríamos utilizar si resulta tan complicado definir esa población objetivo y muy rara vez podemos encontrar una información que nos permita por lo menos tener una idea aproximada? ¿Qué debemos hacer en ese caso? Disculpe. La respuesta depende de la factibilidad del estudio. A ver, voy a relacionar un estudio que estoy haciendo en este momento con el Banco de Desarrollo Productivo. Existe un programa de fideicomiso donde se va a dar, se ha dado un crédito en el lapso de 2017 a 2021 a aproximadamente 25,000 familias a lo largo del territorio nacional. Punto número 1, que es la primera limitante que yo tengo en el trabajo que estoy encarando ahora. Si estoy hablando de que se ha aproximado en estos 17, 18, 19, 20, 21, 5 años, a 25,000 familias, si quiero hacer un muestreo probabilístico, paso 1, ¿qué necesito? ¿Qué necesitaría como paso 1? Intuitivamente hablando, ustedes que me ayudan, producto de lo que estamos hablando ahora, ¿cuál sería el paso 1? Identificar a esas familias. Debo tener el listado completo de las 25,000 familias con nombre y apellido y contacto. Si yo no tengo el listado completo de las 25,000 familias, no puedo realizar un muestreo probabilístico. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? En el estudio que ustedes encaren, si gustan hacer representatividad, el paso número 1, piensen que es un estudio de mercado, ¿no? Piensen que en la ciudad de Tarija yo quiero introducir un nuevo producto alimenticio que va a ser a la población objetivo de personas entre 25 y 35 años de edad, ¿ya? Entonces, debo tener el listado completo de mi área de intervención de las personas entre 25 y 35 años de edad. Sumamente complejo. Pero si yo no tengo ese elemento, yo no puedo hablar de representatividad. Por eso realmente a mí me da cierta jocosidad ciertos estudios de mercado que hacen este tipo de presunciones
cuando no logran construir un marco muestral completo de su área de intervención. Puede ser que esto se delimite especialmente a regiones un poquito más acotadas. Estoy hablando del barrio de San Jacinto y resulta del barrio de San Jacinto si yo puedo tomar un marco muestral completo. Si puedo lograr el marco muestral completo, que es muy complejo, de esa forma recién puedo hacer la selección probabilística de las unidades observacionales. De otra forma, no. ¿Y por qué este elemento que estoy siendo muy insidioso en esta presentación? Porque van a ver que existe una gran cantidad de tesis que cometen este equívoco del que estoy hablando en este momento. Existen consultoras pagadas que hacen este equívoco que estoy relacionando en este momento, ¿no es cierto? Entonces, algo que les voy a mostrar en una hoja de cálculo en un momentito más, un requisito fundamental, no lo hacen, ¿no es cierto? Entonces, ahí realmente es muy complejo. Tal vez relacionado a lo que usted me dice, Mildred. ¿Y cómo hago en un estudio económico, digamos, que establece una población objetivo y que quiere relacionar ciertos resultados sabiendo la complejidad de cómo es lograr un muestreo probabilístico? Paso número 1, saber la factibilidad de lograr un marco muestral completo. ¿Puedo lograr un marco muestral completo? Estudio va adelante. ¿Podría relevar con los recursos que tengo, el tiempo, no sé, pues el alcance que yo necesito para mi estudio, relevar el total de unidades observacionales? Fabuloso, va adelante. De otra forma, no se puede relacionar. ¿Ya? Gracias. Pero vamos a ir a mi estudio práctico. Voy a dar más claridad. Ya, lo del bola de nieve voy a saltar relativamente rápido porque lo voy a hablar esto con más extensión cuando veamos datos cualitativos, ¿ya? Generalmente se utilizan en poblaciones de difícil locación. Por ejemplo, yo he hecho un estudio de trata y tráfico, he hecho un estudio de personas desaparecidas, he hecho un estudio de caso del tema de prostitución infantil. ¿Por qué son poblaciones de difícil locación? A ver, si les pregunto, no sé si para cuántos de ustedes es familiar, que es un fenómeno inusualmente elevado en el caso boliviano, si saben del fenómeno de las personas desaparecidas. ¿Alguien puede relacionarme este fenómeno, este tipo de fenómenos de las personas desaparecidas? ¿No han escuchado hablar en la prensa? La FELCSE saca de cuando en cuando, ¿no? Una notita que es un saludo a la bandera. Persona desaparecida, ¿no es cierto? Incluso da sus datos, un número de contacto, y parece que existe un fenómeno sobrenatural en Bolivia donde las personas se las traga la tierra. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Les es usual? ¿Les ha llegado a sus oídos por prensa alguno de estos fenómenos? Dicen estas temporadas se da eso, ¿no? Como Le cuento que son los 365 días del año. Son los 365 de golpe. Que desaparece gente. Desaparece gente. Desaparecen adolescentes, desaparecen niños, desaparecen adultos. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en Bolivia? Ya. Sí, adelante, por favor. Bueno, en algunos casos como que se ha destapar, ¿no? Donde se ha encontrado problemas incluso entre los jueces que han podido liberar el caso de de psicópata sexual, que bueno, se encontró más de 77 casos entre violaciones, asesinatos, feminicidios y demás. O sea, a lo que voy es que los casos en realidad se han presentado como desaparecidos, no se han hecho seguimiento policial, no se ha hecho el procedimiento investigativo, se han dejado en el olvido o simplemente se ha dejado pasar el tiempo y por ende se ha dado como caso cerrado. Cuando en realidad se ha conocido la persona causante y bueno, simplemente ha sido tapada por jueces, fiscales y demás que han ido tapando ese problema, ¿no? Eso es, Abel, ese es el fenómeno. La pregunta es, ¿podré lograr hacer un muestreo de familiares, perdón, empezaré con el caso, de personas desaparecidas, que es mucho más complejo? Ya he dado la respuesta inicial.
acudir a sus familiares. ¿Podré lograr un primer caso? Sí. Puedo contactar a un caso conocido, digamos, y puedo, no sé, tal vez mediante la FELCE, mediante una investigación tipo policíaca, digamos, encontrar el primer caso. Pero encontrar un muestreo de decir, tengo el total de la población, de los familiares, de las víctimas, de personas, de familiares desaparecidos, eso no existe. Por tanto, no hay un marco muestral, ¿no es cierto? Entonces, como no hay un marco muestral, se hace bola de nieve. ¿Qué es la bola de nieve? Contacto a un primer caso y resulta que las personas que están en esta conflictividad se contactan con otros familiares de personas que tienen también el mismo problema. Entonces, ese me contacta al siguiente, y ese me contacta al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Bola de nieve. Eso se llama el bola de nieve. ¿Me doy a entender? De eso trata el bola de nieve. Sí. ¿Ya? Les voy a contar de eso un poquito más, que es bien interesante, ¿ya? Se debe encontrar la saturación teórica. ¿Qué es la saturación teórica? ¿Yo necesito encontrar a todas las personas desaparecidas? No. ¿Por qué? Yo consulto, piensen que quiero ver, no sé cuál sea mi temática de estudio. Posiblemente el estrés familiar en las personas víctimas de un familiar desaparecido, ¿no es cierto? Entonces hago mi primera entrevista a la primera familia y esa primera familia me da información importante, rica, realmente que yo puedo analizar con bastante profundidad. Me da el contacto de la siguiente familia. Y la siguiente familia me va a dar algo más de información. En muchos de los casos va a repetir muchas de las respuestas del primer caso, pero va a adicionar algo más. Voy a la tercera familia y ocurre algo similar, ¿no? Me repite lo que me ha dicho la primera, lo que me ha dicho la segunda y voy a adicionar, pero un poquito más. Piensen, y me estoy inventando la cifra, ¿no? Porque uno no sabe en qué cifra logra la saturación teórica. Voy a ir a la cuarta familia, quinta familia, sexta familia, y ya me empiezan a repetir las mismas cosas, los mismos elementos. El momento que me empiezan a repetir las mismas cosas, saturación teórica. Ya no necesito preguntar más familias, hasta aquí llegué. Existen algunos metodólogos que dicen que nunca se logra la saturación teórica en investigación científica. Bueno, una investigación tiene que tener su empiezo y su fin, ¿no es cierto? No pueden ser investigaciones que duren toda la vida, ¿no es cierto? Pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Ya, deliberado, ya, esto lo voy a hablar rápidamente, ¿ya? Cuando se seleccionan unidades observacionales intencionalmente, de manera específica, por ejemplo, los grupos Delphi, los grupos de expertos, las víctimas de violencia, por supuesto, ahí no estoy hablando de expertos, sino personas que han tenido una experiencia traumática. No se puede lograr generalizaciones, pero sí un amplio conocimiento de ciertas temáticas. Ya, a ver, auxílienme con lo siguiente, por favor. Voy a dejar de compartir. Si tienen alguna consulta, comentario, sugerencia, este es el momento, porque lo que voy a hacer es compartirles, bajemos junto, cálculo, acá está. Ya. Me dicen si les ha llegado la carpetita, debería ser un Excel que diga ejercicio muestreo. ¿Les llegó? Me dicen, por favor. Sí. ¿Lo tienes? Sí. Ya. Sí. Yo lo voy a abrir y vamos a trabajar juntos, por favor. Vamos a trabajar juntos. Me dicen si se está viendo mi pantalla. Sí. Por favor, váyanse a la hoja 1. Ay, perdón. Iré antes con algo más. Algo más quiero mostrarles. Antes de perdón, voy a dejar de compartir un segundito para no tener la explicación. Les voy a pasar una carpeta más. Ya, me dicen si les ha llegado, por favor. La carpeta debe llamarse N-óptimo. ¿Les llegó? No. ¿Todavía nada? No es muy pesada. ¿La carpeta está en el Moodle, perdón? No. Le estoy pasando al WhatsApp. Sí.
¿Lo tienen? ¿Les llegó? Estoy proyectando en pantalla, no sé si se logra ver, el Excel que les acabo de compartir. ¿Se está viendo? No se ve nada todavía. Aún no. Todavía. Ya se ve. Ahora sí. Sí. Está mal, algo está fallando en mi conexión. Ya, excelente. Si ya lo ven, ¿ustedes han podido abrir en sus máquinas el Excel que les he pasado? Quiero que tengan la misma visualización, por favor. ¿Lo tienen? Excelente. Ya. Este Excel que les estoy pasando es una plantilla, ¿ya? Esta plantilla, de manera práctica, me va a ayudar a calcular un tamaño de muestra. Volvemos sobre la lógica de la inferencia estadística, ¿no es cierto? Yo tengo al universo de estudio y tengo el listado completo de todas las unidades observacionales de este estudio, ¿ya? Entonces, yo debo saber, bajo un cálculo matemático, cuál es el tamaño óptimo de muestra del total de unidades observacionales. Entonces, voy a meter los siguientes parámetros, ¿ya? Vean, por favor, en la parte de arriba, dice cálculo de tamaño muestral. Ay, perdón. Cálculo de tamaño de una muestra y dice error, ¿no es cierto? ¿Logran leer? ¿Se está leyendo? Este error es un error tolerable, permisible, de cuánto uno debería esperar el equívoco del cálculo del tamaño óptimo de la población para lograr la muestra. Simplemente por un convencionalismo, se estila poner este tipo de error que oscile, digamos, no que oscile, pondremos un rango, no de un 3, de un 10%, de un 10%, por decir algo. Podría ser menos y da mayor precisión. Luego voy a explicarles un poquito más adelante, cuando hagamos el tema de hipótesis, los tipos de error tipo 1, error tipo 2, el tema de potencia de la muestra, el nivel de significancia. Pero por ahora, por favor, simplemente relacionemos que un error convencional, un error tolerable, permisible, es de un 10%. Piensen, solamente por explicación, de que el tamaño poblacional, en este caso va a ser, perdón, antes, pondré este otro parámetro, nivel de confianza. Generalmente el nivel de confianza va a dar cuenta de si el resultado a inferir se encuentra dentro de un intervalo razonable de los resultados posibles. Por convencionalismo, este tipo de nivel de confianza se lo estila poner en un 95%. Igual, voy a brindar la explicación un poco más extensa de por qué el 95% o por qué el 99% o por qué el 90%, ¿no? Hay una disyuntiva. Pero lo que sí sé, como dato que yo voy a relacionar del total de mi población, piensen que estoy tratando de analizar el total de estudiantes de los diplomados de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Y resulta que el total de estudiantes son 1000, ¿ya? Entonces, sabiendo el tamaño poblacional, el tamaño del universo, y teniendo los parámetros de error, que he dicho que es un parámetro del 10% y el nivel de confianza del 95%, va a calcular que el tamaño de muestra que yo debería levantar es de 88 unidades observacionales. ¿Se comprende lo que acabo de decir? ¿Doy a entender lo que he dicho? Sí. Lo que está haciendo esta celda es básicamente aplicar esta fórmula. Por ahora le estoy pidiendo solamente cuestión de fe, porque voy a explicar después de qué trata esta fórmula, ¿ya? Solamente le estoy mostrando que con esta plantilla lo que hace es brindarnos el tamaño de muestra óptimo dado los parámetros del error permisible, el nivel de confianza en el cual se va a presentar el resultado y yo debo conocer el tamaño de la población como un referente. Nada más que eso. ¿Sí?
¿Se comprende? Dicen, perdón, una consulta, el 0.5, ¿qué estaría representando en la fórmula? ¿Cuál es 0.5, perdón? El 0,5 que está ¿De la después de fórmula? alfa. Yo les voy a explicar esto con más detenimiento, por favor. Luego yo les explico con mayor detenimiento. ¿Ya? Yo les explico con mayor detenimiento todo esto. Yo les explico, ¿no? ¿Qué significa el alfa C? ¿Qué significa el 0.5? Yo les explico todo eso, ¿ya? Solamente les estoy dando la pauta de que existe una fórmula detrás que me permite, sabiendo el tamaño de la población, calcular el tamaño de la muestra, ¿ya? Luego voy a volver sobre esta explicación. ¿Ya? A ver, dejo de compartir esto un segundito. Y ahora estoy abriendo el siguiente Excel. Ay, perdón. ¿Dónde está el siguiente Excel? Disculpen, no lo estoy encontrando. Acá está. ¿Se logra ver? Me dicen. Creo que todavía, Sí. ¿no? ¿Se ve ya? Sí, ya se lo. Excelente. Ya, quiero que se vayan a la hoja 1, por favor. A la hoja 1. La hoja 1 tiene 20 datos y tiene 1, 2, 3, 4 variables. Marca, precio, procedencia y zona. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Se está viendo? Sí. Excelente. Ya. Voy a hacer entonces el siguiente ejercicio, ¿ya? Bajo la siguiente lógica, ¿ya? Piensen que n, que es el tamaño del universo, piensen que este es el universo que yo quiero analizar, va a ser de 20 vehículos. Claro, tengo aquí los 1, 2, 3, 4, 5, que va hasta 20, ¿ya? Son 20. Y aplicando la fórmula, resulta que me ha dado que el tamaño de muestra óptimo va a ser igual a 5. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Sí. Excelente. Ya. Entonces, lo primero que voy a hacer es, procedimentalmente, dar cuenta de un muestreo aleatorio simple. ¿Ya? Quiero el muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple da cuenta de un listado completo. Este es el listado completo, es el N mayúscula, de todas las unidades observacionales de mi interés, del universo. Esto es lo que yo conozco como marco muestral, ¿no es cierto? Entonces, digo que la muestra, el tamaño óptimo va a ser 5. Entonces, de estas 20, yo requiero seleccionar aleatoriamente 1, 2, 3, 4, 5 observaciones. Y decía, quiero sacar números aleatorios que asignen una unidad observacional para estas 5 observaciones que yo requiero. Se calcula un número aleatorio en el Excel. Es muy simple. Ya esto lo hace cualquier programa, cualquier hoja de cálculo, ¿no? El SPSS es igual. Tiene los números, los randomized, ¿no? Los randomized numbers, que lo vamos a ver conmigo también igual. Entonces yo pongo, por favor, síganme acá. Pongo igual y digo aleatorio entre, y es lo que me decía, creo, Misaí me decía esto, ¿no? Debo decir los rangos, entre cuánto y cuánto. Y yo les decía en el ejemplo, ¿cómo saco números aleatorios entre 1 y 1000? Es como si metieran los bolillos de 1 a 1000, enumerado de 1 a 1000, a la bolsa negra. Entonces yo voy a sacar aleatoriamente bolillo a bolillo. Y saco un primer bolillo. Y me da el número. Ahora, ¿cómo genero 10 números como esos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 números. ¿Cómo genero 100? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ven? ¿Entre cuánto y cuánto están estos números? ¿Se logra ver? ¿Me están siguiendo? ¿Entre cuánto y cuánto?
¿Hay algún número que sea más de 1000? No, ¿no es cierto? No. ¿Hay algún número negativo? ¿Hay algún número 0? No, ¿no es cierto? No. Va entre 1 y 1000. ¿Son aleatorios? Sí, son aleatorios. Porque miren, si yo simplemente doy Enter, ¿han visto lo que se han cambiado los números? Y les pregunto a ustedes, ¿les ha salido los mismos números que a mí? Sería poquísimo probable. Poquísimo probable. Porque son números aleatorios. Han sido sorteados, han sido sacados al azar. ¿Ya? Entonces, cada que yo dé un Enter, me va a dar nuevos números. Nuevos números, nuevos números, nuevos números. ¿Se comprende lo que acabo de hacer? ¿Sí? Excelente. Sigamos entonces, por favor. Voy a borrar estos números, ¿ya? Solamente como un ejemplo para mostrarles cómo se generan números pseudo-aleatorios. ¿Y por qué pseudo-aleatorio? ¿Alguien sabe por qué pseudo-aleatorio? Es pseudo-aleatorio porque hay un arranque, ¿ya? Hay un número de arranque. Hay un número de arranque que cada vez seleccionando el número de arranque, que uno lo podría determinar cuál es el número de arranque, incluso puede entrar al sistema y verificar cuál es el número de arranque que genera, y ese número de arranque va a sortear nuevamente números, y nuevamente números, y nuevamente números. Les voy a mostrar qué refiere con el número de arranque, un momentito más. Voy a borrar estos números, ¿ya? Solamente era para ilustrar el punto. Entonces, como números aleatorios, yo quiero sacar, digo, igual, aleatorio entre, y digo, los valores 1, punto y coma, 20. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Por qué he hecho esa operación? Aleatorios entre 1 y 20. Sí. ¿Por qué entre 1 y 20? Porque ese es el Porque rango que tiene. 20 es el marco muestral, perdón. Así es, así es. Porque el total de unidades observacionales de mi universo, de mi población, son 20. Entonces, yo voy a sacar 20 números aleatorios del total de mi listado. Entonces, hago eso y pongo copiar, pegar. ¿Ven? Y tengo 5 números aleatorios. ¿Se logra ver? La pregunta es, ¿les ha salido los mismos números a ustedes? No. No. ¿Por qué? Aleatorio, ¿no es cierto? Es como que cada uno en su casa tuviera su cubilete y lanzamos los dados, ¿no es cierto? ¿Les va a salir el mismo número que a mí? Por supuesto que no. Algunos tal vez sí. Pero en 5 dados, imposible que les salgan los mismos resultados, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que yo aprieto Enter, me salen nuevos resultados y nuevos resultados y nuevos resultados. Para que evite que cambien los resultados, voy a copiar los resultados y lo voy a volver a pegar en la misma celda, diciendo clic derecho y digo pegado especial y lo voy a pegar como valores para que ya no sortee más. ¿Se entiende? Entonces ahora ya no es aleatorio entre. Se ha quedado con los resultados de una sola vez. ¿Sí? ¿Se comprende lo que he hecho? ¿Lo han podido hacer ustedes? Sí. Excelente, excelente. Ya. Y ahora voy a hacer lo siguiente, por favor. Voy a utilizar otra función del Excel. Disculpe. Sí, adelante, por favor, le escucho. ¿El pegado especial cómo lo hacía? Perdón. Les muestro aquí al ladito cómo he hecho, ¿ya? Digo, aleatorio entre, ¿ya? Aleatorio. Aleatorio. Perdón, estoy haciendo malas cosas. Aleatorio. Y pongo los rangos que he dicho entre 1 y 20. Ya. Y he sacado los 5 resultados. ¿Ya? Entonces, para que no vuelva a sortear, pinto los mismos resultados y digo Control C y se empieza a marcar, ¿no es cierto? Se empieza a poner, las casillas empiezan a moverse, ¿no es cierto? Hago clic derecho y digo pegado especial
elijo la burbuja que dice valores. ¿Me está siguiendo, no? Valores. Y digo aceptar. Y ya no va a sortear más, ¿no? Se han convertido estos números en valores. Y ya no sortea más. ¿Sí? ¿Me han seguido? Ya, sigamos. Voy a la siguiente opción. Ahora voy con otra opción del Excel. Voy a decir igual, buscar, abro paréntesis. Ahora necesito que me sigan, por favor, con el mayor detenimiento. Voy a seleccionar los números aleatorios. Perdón, estoy mal. Los números aleatorios. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Estoy seleccionando los números aleatorios. ¿Sí? Sí. Y doy punto y coma. Y luego dice insertar el vector de comparación. El vector de comparación es el listado, es la enumeración del marco muestral. Entonces selecciono del 1 al 20. ¿Sí? ¿Lo tienen? Sí. Excelente. Y doy punto y coma. Y voy a seleccionar el valor de resultado como la última columna, que quiero que me dé cuál va a ser la marca de vehículo que ha salido como resultado de este sorteo. Entonces le voy a dar esta columna, por favor. La columna donde están los nombres de las marcas de los vehículos. Y cierro el paréntesis y doy Enter. ¿Lo tienen? Sí. Excelente. Ahora quiero que me sigan en esto, por favor. Voy a fijar las celdas, ¿ya? Voy a fijar las celdas de la siguiente forma. Delante de la fila y de la columna voy a poner el signo pesos. Pongo peso, 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 peso. Estoy fijando la celda y la columna para que no genere una lectura recursiva de las cifras, ¿ya? Peso, 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 peso. Le estoy mostrando ahí para que me sigan, para que ustedes hagan exactamente lo mismo. ¿Lo tienen? Y doy Enter. Y hago copiar, pegar. Y me han salido esos resultados. Entonces ya puede identificar, ¿no? 15 Toyota Corona. 15 Toyota Corona. Voy a pintarlo con otro color. Voy a pintarlo con un amarillo. Perdón. Ahí está. Luego me dice 1 BMW 320i. 1 BMW 320i. Pinto. Luego me dice 18 Volkswagen Rabbit. 18 Volkswagen Rabbit. 12 Subaru. 12 Subaru. 7 Honda Accord. Muestreo aleatorio simple. De las 20 unidades observacionales, aleatoriamente he seleccionado 1, 2, 3, 4, 5 de ellas. Si ustedes han replicado el ejercicio, eso quiere decir que ustedes saben cómo hacer un muestreo aleatorio simple. ¿Sí? ¿Han logrado? Sí. ¿Todos? ¿Positivo para todos? Sí, pero con datos diferentes, ¿no? Por supuesto, no les ha debido dar otro sorteo, pero sí han seleccionado cinco vehículos aleatoriamente, ¿no es cierto? Sí. Excelente, ya. Entonces, ahora vámonos al otro tipo de muestreo. Muestreo sistemático. ¿Me están siguiendo? Ya. En el muestreo sistemático, lo primero que tengo que hacer es elegir un intervalo o un ciclo. También se llama ciclo. Intervalo, voy a poner ya.
El intervalo es la división entre n mayúscula sobre n minúscula. Es decir, esto dividido esto. ¿Sí? ¿Se comprende? Y luego voy a generar una semilla. ¿Me están siguiendo? No, perdón, el intervalo, ¿qué es lo que ha dividido? He dividido n mayúscula entre n minúscula. Voy a mostrar la fórmula. Perdón, ¿qué me ha pasado ahí? Disculpe. Ya. Otra vez, no sé qué está pasando. Ahí está. ¿Se ve? Sí, gracias. Excelente. Semilla, ¿ya? Voy a decir entonces aleatorio entre 1 y 20. ¿Sí? ¿Lo tienen? Listen, a mí en intervalo me sale 0, no 4. No puede salirle 0, porque 20 dividido 5, ¿cuánto da? 4. Eso. Entonces, mal está el Excel. No. ¿Qué es más probable? ¿Qué es más probable? ¿Que esté mal el Excel o que esté mal el que opera el Excel? Ahí está 20 dividido entre 5. ¿Cuánto le sale? Ahora sí, es que la celda estaba mal. Ya le hice. Vale, ya. Semilla, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con la semilla? Que cada vez que yo haga enter, va a cambiar, ¿no es cierto? Va a cambiar mi semilla, y va a cambiar mi semilla, y va a cambiar mi semilla, ¿no es cierto? Entonces yo no quiero que cambie mi semilla. Yo quiero que se mantenga en la misma semilla, ¿ya? Voy a dejarla en esa semilla, ¿ya? Entonces digo como hace rato. Control C. Pegado especial. Perdón, Lice. Sí. Adelante, Tengo una duda. Para determinar adelante, el primer valor, ¿no tendría que ser un número aleatorio entre 0 y 5? No. Porque después sumamos, ¿no? El intervalo. Así es. Sí. Lo vamos a hacer en un momentito. Lo vamos a hacer ahorita, ¿ya? Generaremos la semilla, por favor, que sea la misma semilla para todos, ¿ya? No la misma semilla, si quieren, la que a ustedes les salga, solamente que quiero que no se mueva la semilla, ¿ya? Entonces pongo, como he dicho, copiar y voy a pegar como valor, ¿ya? Pongo valor. ¿Ya? Listo, ahora ya no se mueve la semilla. Y voy a poner lo que me decía Mildred, mis 5 valores. 1, 2, 3, 4, 5. Pero no son aleatorios, son sistemáticos. Son sistemáticos ahora. Entonces, ¿cómo genero mis 5 valores sistemáticos? Sé que mi semilla es 12, ¿ya? 12, pongo 12, ¿ya? ¿Sí? Y a la siguiente va a ser 12, es decir, el valor primero, más el intervalo, 16. Ya, voy a, para que se vaya entendiendo lo que estoy haciendo, voy a quitar los colores, ¿ya? Esto era del muestreo aleatorio simple. Ahora voy a hacer del muestreo aleatorio sistemático. Entonces, mi primera observación es la 12. 12. Entonces, pinto celeste, ¿ya? Segunda observación es la 16. Pinto celeste. Tercera observación. ¿Es igual? Dicen, perdón que le corte, pero yo tengo mi semilla 14. ¿Está bien? Puede ser 2, puede ser cualquier número entre 1 y 20. Cualquier número. Porque he puesto valor y me ha salido directamente 14. Espectacular. Entonces, tendría que ser el 1, 14, el 2. No. Tendría que ser... No, puede ser distinto. Puede ser mi ejemplo nuevamente, puede ser con otro valor, puede ser todo nuevamente, ¿ya? Puede ser cualquier valor, puede ser cualquier valor. No puede salirle los mismos resultados que a mí. Los resultados que ustedes tienen que salirles distintos que a mí. Sí. Gracias. Distintos que a mí. No
pueden salir los mismos resultados que a mí. ¿Ya? Voy a hacer todo de nuevo. Y digo aquí, digo, aleatorio entre ¿qué valores he dicho? Entre 1 y 20. Excelente. 15 me ha dado ahora, ¿ya? Lo voy a fijar ese valor. Control C, pegado especial, y lo pongo como valor. Listo, ya no se mueve. ¿Ya? Y entonces digo, 15 más... Perdón. El primero es 15, perdón. El primero es 15. El siguiente, 15 12. más el intervalo 15 de 4. más 4, correcto, 19. ¿Ya? Entonces, el primero ha sido el 15. El 15 está acá. El 15 lo voy a poner con otro color, ¿ya? Voy a ponerle con un verdecito. Un moradito, ¿ya? Para que se note. ¿Ya? El siguiente es 19. 19. ¿Ya? El siguiente, entonces, digo... 19 más 4. 23. Ahora, ¿qué ha pasado? Pero se pasaría. Sí. Y ahora no Por hay eso 23, dicen, no se tenía que elegir en el aleatorio entre 1 y 5 solamente. Seguimos. Le resto n. 3. Entonces, 3. 5. Ya. Siguiente. 3 más 7 sería. 4. 7. ¿Dónde está el 7? Y el último sería 11. Y el último, 7 más 4. Exacto. ¿Comprendido? ¿Claro? Sí, sino que ¿por qué se resta menos el n por el total? Porque me he pasado de la muestra, ¿no? ¿Por qué me he pasado? Porque no hay 23. Entonces tengo que volver al inicio. Tengo que restar el total de observaciones. Ah, ok. ¿Sí? Y vuelvo al inicio. Entonces aquí hay un ciclo de 4 en 4, el ¿no? total, es decir, n mayúscula, licenciado, tengo que restar, o n minúscula. N mayúscula. N mayúscula. Les voy a mostrar la fórmula del 3, ¿ya? Aquí está la fórmula del 3. ¿Qué he hecho en la fórmula del 3? He hecho 19 más 4, que me ha dado 23, menos 20. Por tanto, 3. ¿Sí? ¿Positivo? Una consulta, licenciado. Adelante, Ángela, le escucho. A mí me sale 0 en esa fórmula. ¿Le sale 0? ¿Cómo así? Sí. Bueno, el primero me salió 12, luego 16, y bueno, sería G13, que sería 16, más G10, que sería 4, menos G1, que sería 20. 16, 20, 0, más 4. Sí, o sea, sería 16 más 4, 20, menos los 20. Le entiendo. Pero 0 más 4. Ya no sería restar los 20. Si es 20. No, entonces, claro, empieza de 4, pues está empezando el ciclo, está borrando el ciclo de 0. Entonces empieza 4, 8, 12, 16, 20. ¿No es cierto? Ya. ¿Sí? Ya. Estamos generando un ciclo de 4 en 4. Y, Listen, perdón, ¿qué pasaría si en vez de elegir entre los 20, en la primera unidad en el total del marco muestral, solo elegiríamos considerando el tamaño de la muestra? ¿Qué pasaría? No, no puedo considerar el tamaño de la muestra porque tengo que hacer un sorteo en el total de las unidades observacionales. Si no, no tiene sentido. Tengo que meter el total de los bolillos a la bolsa negra. Si no meto el total de los bolillos a la bolsa negra, estoy sesgando la muestra. Es lo que hemos hablado hace un momentito. Equipos Mori que va a consultar a las 10 de la mañana en el supermercado. Eso no es el total de la muestra. Tiene que consultar a todos, a total del universo. Si yo estoy eligiendo solamente los 5, me estoy sesgando. No estoy considerando el total. Entonces, yo no puedo, para tener un muestreo probabilístico, no puede ser un muestreo sesgado. Tiene que ser un muestreo del todo, del universo. ¿Sí? Gracias. Una preguntita, perdón. Adelante. Debajo de semilla, el 1 dice 15. Ese 15, ¿de dónde resulta, por favor?
Acá, mire, semilla, ¿no ve? Semilla. He copiado la semilla. 15, 15. Ah, ya. He copiado la Después lo vas semilla. sumando, ¿no? Correcto. 15 más 4 y luego hemos vuelto, ¿no? Le he retado n y voy sumando. Y así logro el intervalo de 4 en 4, ¿ya? Entonces, a ver, quiero seguir con la explicación, ¿ya? Voy a dejar de colorear un segundito. Voy a quitar los colores, voy a quitar el relleno. Y ahora he hablado también muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado. Vamos a hacer estratificación. ¿Cómo hago estratificación? Y esto es bastante simple, que creo que incluso a mí no merece una explicación tan amplia, ¿ya? Decíamos que el estrato va a comprender aquellos grupos que sean homogéneos al interior, pero heterogéneos entre ellos. Entonces, piensen que la procedencia puede ser un criterio de estratificación. Entonces, ¿qué yo podría hacer acá? Se me va a mover todo esto, entonces esto lo voy a poner un poquito aquí abajito, ¿ya? Solamente por propósitos didácticos. Ya lo estoy poniendo ahí abajito, un segundito, lo voy a volver a trasladar. Entonces, lo que puedo hacer es, agarro la columna de procedencia y lo que voy a hacer es filtrar, ordenar en algún orden, ¿ya? Y digo ampliar la selección. ¿Ven? Entonces tengo los alemanes, estrato 1. Los argentinos, estrato 2. Los coreanos es uno solo. Los japoneses, estrato 3. Los mexicanos, estrato 4. Y para lograr un muestreo, lo que tengo que hacer es muestreo aleatorio simple al interior de cada uno de los estratos. Lo mismo que he hecho hace un momento. Lo mismo que he hecho hace un momento. Los conglomerados tienen la misma lógica, pero en el siguiente sentido. Conglomerados, decía, pueden darse por delimitaciones geográficas naturales, digamos, ¿cierto? Entonces piensen que estoy hablando de la variable zona, está dando cuenta de la residencia de la persona de este vehículo, ¿no? Entonces simplemente aquí ordeno. Ya. Y tengo todos los nortes, conglomerado 1, los surs, conglomerado 2. Entonces, ¿qué hago? Etapa 1, seleccionar los conglomerados. Etapa 2, muestreo aleatorio simple o muestreo aleatorio sistemático al interior de cada conglomerado. Entonces, ¿qué haré? Tengo los nortes, que son no sé cuántos, que sean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y saco un tamaño óptimo de muestra. Sé que n mayúscula es 9, n minúscula será no sé cuánto. Y de esa forma voy seleccionando aleatoriamente o sistemáticamente al interior de cada conglomerado. ¿Se comprende lo que acabo de decir? El micrófono. Y ahí yo cierro el micrófono. ¿Cómo se cierra el micrófono? Participantes. No, creo que ya están, ya han cerrado, ¿no? Ya. Consultas, comentarios, sugerencias, inquietudes. ¿Se comprende? ¿Por qué requiero que se comprenda? Porque noche. Tienen de 50 a 20, por favor, lo que les esperen, un muestreo y un muestreo sistemático con arranque aleatorio, con semilla, de 10 observaciones. ¿Se puede? ¿Podemos? Lo logran y lo que quiero, por favor, es que me lo envíen al WhatsApp, pero no al grupo, sino me lo envíen inbox directamente a mí, 1 a 1. ¿Por qué? Porque necesito resultados diferenciados. Y lastimosamente, en los ejercicios que hemos hecho hasta ahora, he encontrado resultados similares, ¿no? Cuando me he enviado su sintaxis o me he enviado su ventana de resultados, ya podía dar resultados similares porque hemos hecho los mismos procedimientos. Pero tiene, pues, ¿no es cierto?, su escape, su identificador digital, ¿no es cierto?, cada uno de los archivos. Entonces, cuando el identificador digital es exactamente el mismo, quiere decir que es un copia-pega del mismo archivito. Entonces, no es por exigencia alguna, simplemente porque soy muy deseoso de que ustedes puedan hacer este procedimiento, porque les garantizo, no sé, muestreo se lleva a lo largo de un semestre, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que hemos hecho esta noche es la esencia de lo que se hace en muestreo. No hay nada más complejo de lo que hemos visto en la sesión del día de hoy. Esto es lo que se muestreo. Si lo hacen esto con
con 10, con 20, con 50, con 1000, con 50.000 observaciones, el procedimiento es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. Ahora sí los escucho. ¿Dudas, comentarios, sugerencias, inquietudes, críticas? Dice, hay que mandarle ahora esto. ¿Qué dicen? ¿Hoy? Los escucho a ustedes. ¿Podría una grabación igual, ¿no? Por favor? ¿Quieren ver la grabación y de ahí enviarme hasta el domingo al final del día? ¿Lunes al final del día? Sí, por favor. Sí, por favor. Por Claro que sí. favor. Entonces yo pienso que lo conveniente es... les cuelgo la grabación, se las comparto. Ustedes replican las cosas con calmita en casa, pero sí. Quisiera que lo hagan. Por favor, no es por la exigencia, esto no tiene la lógica escolástica, ¿ya? De que si no presentan, menos nota. No quiero que lo tomen en esa esencia, sino quisiera que ustedes se motiven en el sentido de, sé cómo se hace un muestreo. Y en su vida académica, digan con suficiencia completa ante cualquier persona, yo sé cómo se hace un muestreo. He hecho un muestreo aleatorio simple, he hecho un muestreo aleatorio sistemático, sé el procedimiento de un muestreo estratificado, sé el procedimiento de un muestreo por conglomerados, sé que un bietápico es primera etapa conglomerados o estratificado, segunda etapa muestreo aleatorio simple o sistemático. Si hay 3 etapas, igual, estratificado, conglomerados, muestreo aleatorio simple. Es la misma lógica, es la misma cháchara, el mismo verso, ¿ya? Entonces quisiera que lo hagan. Si les parece, inbox, no al grupo completo, sino inbox, me lo envíen hasta el domingo al final del día, ¿les parece? ¿O lunes al final del día? Ustedes me dicen. Lunes al final del día, por favor. Lunes. No hay problema, no hay problema. Lunes al final del día. Listen, perdón, una consulta. ¿Debemos enviarle la planilla Excel con todos los procedimientos? Sí, quisiera que me pasen el Excel, pero no me interesa la hoja 1, me interesa la hoja 2. Lo que yo voy a revisar es la hoja 2, por favor. Bien. ¿Sí? Excelente. Sí, gracias, licenciado. La hoja 2, por favor, y así van a estar en completa capacidad de que ustedes saben hacer un muestreo aleatorio. Un muestreo aleatorio sistemático y tiene lógica para todo lo demás. ¿Ya? Entonces va a ser insulso continuar con algún elemento más. Quería continuar con el SPSS, pero ya estamos pasadas las 10 de la noche, ¿no es cierto? Entonces, continuemos con aires renovados el día lunes, si me lo permiten. ¿Lo hacemos así? Martes. ¡Ay, cierto! Perdón, martes. Pero por favor envíenme al lunes para que le dé una chequeadita hacia el martes. ¿Ya? Bueno, dice. Está Muy bien. Listo, muchísimas gracias. Les agradezco su tiempo. Gracias a usted, Licen. Nos vemos el día martes. ¿Ya? Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches.